Amados hermanos, bendiciones para todos. Hoy, como estaba diciendo su hermano Gilberto, las palabras en esta porción del día de hoy, eh, nos toca el capítulo 13. Mencionando un poco lo que se habló pues ayer, Dios sigue dando a entender a su pueblo que Él es el único Dios, que iba a establecer un lugar único de adoración también, en el cual ellos tenían que estar pendientes, y termina con una advertencia de, de cuidado con la idolatría. Ese termina el capítulo 12. El capítulo 13, vamos a tener tres advertencias también, tres advertencias de parte de Dios, perdón, acerca de también de cuidarse de la idolatría. Como dice el himno que cantamos, no hay Dios tan grande como tú. Eso es lo que quiere dar a entender el Señor allí al pueblo judío, que Él era el único Dios, a Él se tenía que temer, a Él se tenía que obedecer, a Él se le tenía que adorar. Por eso sigue hablando con lo mismo. ¿Y cómo se acaba con la idolatría? Bueno, destruyéndola, acabando, matándola y hasta quemándola, lo que vamos a leer aquí también. Una de las cosas que menciona este capítulo. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor quiere acabarla, destruirla y que estén pendientes de eso? ¿Por qué? Como lo estaba diciendo, quiere ocupar el lugar de adoración en las personas. Que la idolatría no ocupe ese lugar que se merece Dios. Que la idolatría no ocupe el amor que se debe dar a Dios, hacia Dios. Y también en especial aquí, la idolatría no quite también lo que es la soberanía de Dios. Entonces vamos a ver la primera advertencia que se encuentra en los versículos del 1 al 5 del capítulo 13. Aquí empieza hablando, voy a leer de la nueva versión internacional. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de este profeta o visionario. Como todos sabemos, Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento por medio de profetas y en medio de visiones, de sueños que se les revelaban. Entonces podrían caer en cuenta de ellos o caer en engaño, no, este viene de parte de Dios y este prodigio, esta señal milagrosa que hizo, entonces vamos a hacerle caso porque viene de parte de Dios. Pero Dios le dice aquí, no, si te invita a adorar a otro Dios, ¿cuál es digamos, la advertencia que también le Dios dice ahí? No prestar atención, que no le prestemos atención. A ellos le decía en ese momento, a las palabras de tal profeta, según el versículo 13. ¿Por qué? Lo mismo, así vamos a demostrar que amamos a Dios, que es lo que el mandamiento que resalta aquí en la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, al único Dios, al único que merecía la adoración. Entonces vuelve a recalcar, a recordar que si ellos rechazaban esto por medio de si llegaba un profeta con este cuento, recordaban que ellos tenían que amar a Dios sobre todas las cosas. También se iba a demostrar que solo a Dios es el que debemos adorar, el que se debe adorar, que ellos debían adorar. Si recuerdan ustedes la tentación de Jesús en el desierto, por medio de Satanás, una de ellas era que se inclinara ante Satanás. Y Satanás también con engaño, venga, le mostró los reinos. Lo llevó a una parte alta y le mostró la gloria, el esplendor de los reinos terrenales. Y el Señor Jesús que le responde, perdón, el Señor Jesús que le responde, que solamente al Señor debe servir, que no tentarás al Señor tu Dios, solamente a Él debes servir y a Él le debes adorar. Entonces el Señor Jesús también nos enseña de esta manera, que solo a Dios le debemos la adoración, solo a Dios debemos amar, solo a Él debemos obedecer. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice aquí, que así Dios,
al pueblo de esta manera. Es una prueba. Nosotros, se nos presentan pruebas donde vamos a decidir si damos el lugar a Dios que se merece de adoración, de amor o no. Entonces, ¿qué se hace en esta primera advertencia? El Señor dice, el versículo 5: condenarás a muerte a ese profeta por haberte aconsejado mal. Y Dios le dice, y así extirparás el mal que haya en medio de ti. O sea, así se va a acabar el mal. O sea, que extirpar, acabarlo, destruir, matar, dice el profeta. Entonces debemos matar ¿qué? Todo aquello que nos quiera ocupar el lugar de Dios. La segunda advertencia, en el versículo de 6 al 11. Aquí está hablando de una advertencia ya, no un profeta, alguien que venga a darle cuento de parte de Dios, sino habla de parte familiar, alguien cercano. Y dice, si tu propio hermano, o tu hija, o tu hijo, o tu esposa amada, o tu amigo íntimo trata de engañarte en secreto y te insinúa, lo mismo, vayamos a rendir a otros dioses. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Según aquí el versículo, no le hagas caso, no te dejes engañar. Así sea un familiar cercano, no te dejes engañar, no te dejes engañar de él. El versículo, y ni le hagas caso, el versículo 6, no le hagas caso. Así sea un familiar. Y en el Nuevo Testamento, si ustedes recuerdan, que siempre dice, el que ama más a padre, a madre, o hijo, o hija, o hermano, o hermana, que vino es digno de... Entonces ahí también el Señor nos recuerda lo mismo. ¿A quién debemos poner en primer lugar? ¿Quién es el que merece la adoración? No prestar atención a aquello que nos quiera, o el lugar que se merece a nuestro Dios, el único Dios. Entonces, ¿qué cosas pueden engañarnos a nosotros como los familiares? Esto es tremendo, porque fíjense que aquí Dios dice que no tengan compasión con ellos, no te compadezcas, no tengan lástima, y lo encubras, y no dudes en matarlo, dice el versículo 9. Al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para matarlo, y que haga lo mismo todo el pueblo, o sea, así va a condenar. Entonces, de muchas maneras, pues, nuestra familia, ocasiones que se presentan, que hacen que las personas le quiten el lugar que Dios se merece y se lo den a la familia. En este momento no es igual que lo que estaba pasando aquí. Aunque haya muchas religiones donde se adora una imagen, ¿no? Se le reza a una estatua, a algo físico, una escultura, aquí hay muy pocas. De esta manera a nosotros no nos afecta, pero sí de algo, una persona, un lugar o algo un ídolo que nos quiera quitar el lugar de adoración a Dios, la reverencia a Dios. El dinero es uno de ellos, el dinero, por el amor al dinero. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado los que a veces migran de su país natal, de su residencia donde nacieron, porque a veces podemos ir engañados en la intención bueno, de mejorar nuestra situación económica y de tener buenas oportunidades para nuestros hijos, nuestra familia. Y a veces terminamos apartándonos de Dios. Entonces termina siendo el dinero ese Dios que lo aparta a uno, porque le quitó el lugar que merecía Dios, el lugar de amor para Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado allí, a mis hermanos que han emigrado, seguir confiando en que el único Dios es el que merece la adoración. Entonces aquí una de las cosas que vean que tenían que hacer ellos era, bueno, apedrearlo, apedrearlo hasta que muera. Y el versículo 10 porque trató de apartarte del Señor tu Dios. Y nuevamente le recalca, el que te sacó de Egipto, aquel de la tierra de esclavitud. Entonces todos oirán, el versículo 11 entonces todos oirán en Israel esto y temblarán de miedo y nadie intentará otra vez cometer semejante maldad. Como le dije, lo que quiere Dios es que se acabe el mal, aquello que quiera apartarte de él, estírpelo, acábalo, destrúyalo, apedréalo. Y la tercera advertencia está en el versículo
12 en adelante, del 12 hasta el 18. Y aquí está hablando, hablamos al principio de la soberanía de Dios, porque dice así que hay un rumor de personas que de aquella tierra que Dios te va, que te dio, que te dijo que donde iban a habitar, rumores que están descarriando a la gente también con la misma frase, vayamos a rendir a otros dioses, vayamos a rendir a otros dioses. Entonces, son rumores que dicen aquí, bueno, averigüe bien si es cierto, y si eso es cierto, ese mal que tan abominable hecho, no dudes en matar a filo de espada a todos los que están allí. Entonces, todo aquello, hermano, en este caso, que querían quitarle la soberanía a Dios en esa tierra prometida que el pueblo de Israel iba a recibir y que Dios era el que tenía que gobernar. Dios es el que le dio las leyes, los mandamientos, para que ellos siguieran y le adoraran a Él. Estas personas que querían quitarle la soberanía, bueno, aquí dice si es un rumor, si es cierto, le está diciendo Dios. Entonces todo aquello que quiera quitarle también la soberanía a Dios del pueblo, de la iglesia, que hay que hacerlo. Aquí dice, bueno, matar eso a filo de espada, acabar con todo aquello que quiera quitar la soberanía de Dios en nosotros. O sea, lo que quiera quitar también a Dios del trono, eso es lo que hay que acabar, destruir, dice aquí. Y aquí mandaba el castigo para estas personas, llevarlos a las plazas y prenderle fuego en la ciudad y acabar con todas sus pertenencias. Y nadie podía agarrar nada de eso. Nadie podía agarrar nada de eso. Y como siempre Dios promete bendiciones si la persona le obedece. El versículo 17, el versículo final la parte B del 17. De- Así Dios te tratará, perdón, el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión, y hará que te multipliques tal como se lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy y hagas lo recto ante el Señor tu Dios. Entonces, fíjense que en tanto el capítulo 12 y el 13 es importante esto que le recalca el Señor a los judíos. Mucho cuidado con esa idolatría. Tengan cuidado. No vayan a prestar atención. Si es un familiar, alguien que venga y le haga este prodigio, aquellas personas que quieran quitarle la soberanía a Dios en el pueblo que van a recibir en la tierra Canaán, nosotros tengamos mucho cuidado con aquello que quiera quitar a Dios del trono, que quiere quitar el lugar de adoración a Dios, el lugar que merece el culto a Dios, el amor a Dios. Y el mejor ejemplo lo nos dio nuestro Señor Jesucristo. Ni la familia puede quitarnos de eso. No nos debe quitar ningún familiar eso. Por tanto, que amemos a nuestros familiares. Y si sabemos que el Nuevo Testamento lo que dice es que sacrifiquemos el amor de nuestra familia. Y dice la palabra aborrezca. Entonces es sacrificar el amor y darle el amor que sí merece Dios. ¿Por qué? Porque así entonces vamos a reconocer que si amamos a Dios sobre todas las cosas, que sigue siendo el mandamiento que se menciona en el Nuevo Testamento, todavía sigue siendo. ¿Ve? Entonces, siempre decimos a veces que Dios nos quiere enseñar lo mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que le amemos, que lo pongamos en primer lugar, que Él sea el merecedor de la adoración y no un objeto, un familiar, una situación, un trabajo, el dinero que no nos aparte. Entonces, nuevamente, pues Dios nos da estas advertencias, amados hermanos, y esperamos que hoy en cada una de nuestras congregaciones, donde nosotros pues, nos reunimos, hacemos vida, podamos estar atentos, estar atentos. Y ya sabemos qué tenemos que hacer si se nos presenta alguna ocasión de acabar, destruir, quemar, apedrear todo aquello y recordar que hay un Dios único en el cual se debe adorar. Entonces, amados hermanos, acompáñenme a orar. Amadísimo Dios, todopoderoso y creador de todas las cosas, a ti Dios impotente te damos las gracias por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor.
que es viva, que permanece para siempre y que nos enseña día tras día el camino a seguir en el cual debemos nosotros aprender y poner en práctica, Señor. Sabemos, reconocemos en este momento que tú eres el único Dios verdadero en el cual mereces toda adoración, Señor. Mereces que te amemos, Señor, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, día tras día. Por eso, en este momento, pues te pedimos perdón cuando hemos puesto nuestra mirada en cosas que nos apartan de usted, Señor, en cosas terrenales, en cosas banales, que nos han quitado a veces el deseo de adorarte, las ganas de servirte y seguirte siempre estudiando tu palabra y seguir en tus caminos. Por eso te pedimos que nos perdones, que nos ayudes a quitar, a destruir, a matar, a apedrear, a quemar todo aquello que nos quiera, que quiera pero quitar el primer lugar tuyo en nuestra vida, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, para que tu palabra pues siga cimentada y implantada en sus corazones para que podamos servirte como el único Dios verdadero y amarte hasta la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te pedimos la bendición. Amén. Amén.